El 22 de marzo de 1881 nace en Villavieja Reinaldo Matiz Trujillo, un hombre adelantado a su época, defensor de los pobres, gran empresario y periodista. Su infancia la vivió en Villavieja. Sus padres eran don Mario Matiz Trujillo y doña Octavia Trujillo Manrique de Matiz. Tenía 3 hermanos, María, Julio e Isidoro. Su padre murió de una grave enfermedad cuando Reinaldo tenía solo 1 año de edad en 1882. Creció con una vida cómoda ya que sus padres eran unos terratenientes propietarios de una hacienda en Villavieja. Las familias pudientes de la época anhelaban tener un hijo sacerdote. La familia Matiz no era la excepción. La madre de Reinaldo lo envió a Bogotá al seminario. La familia liberal Matiz fueron aceptados en el seminario porque tenían una muy buena reputación. Practicaban la religión católica y cumplían con los requisitos económicos. Importantes políticos conservadores amigos de la familia abogaron para que aceptaran al joven Reinaldo en el seminario. Era la primera vez que Reinaldo Matiz Trujillo salía de Neiva. El viaje a Bogotá no era fácil. El medio de transporte eran bogas y champanes, que semidesnudos impulsaban la embarcación sobre el río Magdalena, soportando el inclemente sol, hasta Girardot. De ahí seguía su viaje a caballo hasta Bogotá. Corría el año de 1899 y mientras Reinaldo Matiz estaba en el seminario, se desató una guerra civil en Colombia, entre liberales y conservadores. Había descubierto que no tenía vocación sacerdotal, leía clandestinamente escritos del general Rafael Uribe y empezó a tener una admiración por sus posturas políticas. Ideas que lo alentaron a salir del seminario para enlistarse en la guerra civil en el bando liberal. Se enroló en las filas del ejército liberal en el Tolima bajo el mando del general Cesáreo Pulido. El ejército conservador arrasó con los liberales en el Tolima. Consecuencia de esta derrota, muchos liberales huyeron hacia la Vega, Cundinamarca, donde se unieron al general Benito Ulloa. Este general organizó diferentes frentes. Reinaldo Matiz le tocó en la zona de Tibacuí en Cundinamarca. Allí fue sorprendido por las fuerzas conservadoras. Atrincherado sobre una peña batalló Reinaldo hasta que se le acabaron las municiones. Fue capturado, le hicieron un juicio con sentencia de muerte. En la misma peña que le había servido de trinchera lo fusilaron. El destino de Reinaldo Matiz Trujillo no era el morir ese día. Al retirarse las fuerzas conservadoras, unas mujeres se acercaron a buscar heridos. Reinaldo Matiz era uno de los que todavía estaba con vida, de los pocos hombres que pueden decir que sobrevivieron a un fusilamiento, de allí su sobrenombre como el fusilado de Tibacuí. Meses después, fue capturado y estuvo preso en la cárcel La Tigrera en Neiva, hasta el fin de la Guerra de los 1000 días. Después de la derrota militar y económica que acababa de padecer en su joven y agitada vida, se radicó en Bogotá, se dedicó al periodismo, estudiar francés y alemán, trabajó de planta en el periódico Transocean donde llegó a ser coordinador. Conoció la legación alemana donde sintieron simpatía por este joven inteligente interesado en su cultura, así que lo invitaron a conocer Alemania. Este viaje marcó a Reinaldo Matiz, porque descubrió un nuevo mundo de desarrollo industrial. Volvió a Colombia con sueños por realizar en Neiva. Era el principio del siglo XX. Neiva pertenecía a un nuevo departamento, el Huila, creado por el presidente Reyes. Convenció a su madre y hermanos de vender lo que le quedaba de la hacienda de Villavieja y hacer nuevas inversiones en Neiva. Su familia creyó en su proyecto. El 2 de mayo de 1908 con su madre y hermanos crearon la empresa Matiz y Compañía. Reinaldo se inscribió en un curso de mecánica y electricidad por correspondencia en Alemania, y así logró instalar una planta de electricidad. Por primera vez Neiva veía la luz eléctrica y alumbrado público. Atrás quedaban las noches iluminadas por la opaca luz de las velas de cebo y lámparas de aceite. De la planta llegó el desarrollo industrial. Nuevas empresas empezaron a funcionar en la ciudad, de las cuales Reinaldo era dueño y socio, como los periódicos liberales El Renacimiento y La Tenaza, empresa productora de licores, trilladora y clasificadora de café, fábrica de chocolate, fábrica de hielo y un teatro de cine. Cuando aún no existía en Neiva acueducto,
Reinaldo instaló unas duchas donde las personas se bañaban por 2 centavos. En 1921, montó con Roberto Bahamón una pasteurizadora de leche, que fue cerrada por orden de autoridades sanitarias, con el argumento de que la leche de Neiva por su alta contaminación no podía ser pasteurizada. Este mismo año fue elegido diputado de la Asamblea del Huila por el Partido Liberal. Reinaldo Matiz Trujillo era exitoso, pero sentimentalmente vivía un duelo. Su joven esposa Tulia Guzmán había muerto, dejándolo viudo y huérfanos de madre a sus 3 pequeños hijos. Los bogas del río Magdalena durante décadas habían sido explotados por sus patrones. Reinaldo Matiz Trujillo no fue indiferente ante esto y organizó con líderes obreros de Neiva una huelga pidiendo un trato justo a los bogas. La Casa Lara y don Vicente Calderón eran los dueños del transporte fluvial y no aceptaban las peticiones. El comercio se paralizó durante varios días. Finalmente los empresarios tuvieron que aceptar. Los bogas les aumentaron el salario de 5 a 15 pesos, mejoramiento de ración alimentaria, podían llevar un bulto de mercancía para su propio negocio. Si un boga se enfermaba debía recibir tratamiento y medicina por cuenta de la empresa. En 1922 Reinaldo Matiz creó el sindicato Sociedad de Obreros Libres, siendo este el primero en el Huila. Abrió escuelas nocturnas para adultos y un colegio de bachillerato, donde estudiaban por primera vez obreros, peones y empleadas del servicio doméstico. Esta lucha por defender a los más pobres y explotados tenía admiración y amistad de José Eustasio Rivera. La Neiva colonial ya no existía. Reinaldo Matiz, al instalar planta eléctrica, sentó unas bases para que Neiva viviera en una era moderna. En una conferencia en el Teatro Variedades el 22 de enero de 1921 dijo a los neivanos: ya que no podemos andar, volemos, somos la crisálida, es la oruga que va a volar, saltaremos de la mula al aeroplano. Sin haber conocido ni el ferrocarril, ni el automóvil, al final de la conferencia empresarios, la gobernación y la alcaldía de Neiva adquirieron 215 acciones de la empresa Escata. Creía firmemente que el futuro del transporte estaba en la navegación aérea. Gracias a su gestión, el 20 de octubre de 1922 llegó por primera vez a Neiva un hidroavión piloteado por el capitán alemán Helmut von Kron. Fue todo un acontecimiento, cientos de personas lo esperaban. Acuatizó donde hoy está el puente Santander sobre el río Magdalena. Este mismo año, el 12 de marzo de 1922, en la vereda Los Limpios en el Caguán fueron asesinados 3 indígenas y herido otros 4 del resguardo Los Dujos. Asesinados por policías al mando del comandante Luis Solano, los indígenas estaban reunidos con su líder Quintín Lamé, a quien escuchaban atentos. La policía llegó en la noche y abrió fuego por órdenes de Ricardo Perdomo, un poderoso terrateniente quien reclamaba estas tierras. Nadie se atrevió a denunciar este atroz crimen. Todos comentaban en la ciudad este grave hecho, pero por temor al poderoso Ricardo nadie lo denunció. Reinaldo Matiz estaba en Bogotá, pero cuando llegó a Neiva y se enteró de lo sucedido escribió una dura columna en su periódico El Renacimiento, denunciando la masacre. Ricardo Perdomo ya tenía perfilado a Reinaldo Matiz Trujillo como su enemigo desde que decidió denunciar la masacre de los indígenas. El ambiente cada día más tenso explotó en 1924 cuando Ramón Alvira, un periodista financiado por Ricardo Perdomo, empezó a escribir columnas en su periódico El Radical insultando a Reinaldo Matiz. Reinaldo Matiz Trujillo respondió con una columna hablando de los cabrones de Los Limpios, que financiaban periodistas como Ramón Alvira para manchar el buen nombre y honra de personas que consideraban enemigos, como Reinaldo Matiz Trujillo. Ricardo Perdomo leyó la columna, furioso llamó a su hijo Arcadio y le dijo: tome esta pistola, vaya y mate a Reinaldo, si no lo hace yo lo mato a usted. Arcadio buscó a Reinaldo Matiz, al encontrarlo hablando con unos amigos en la carrera quinta lo llamó y le dijo: Reinaldo, venga que quiero decirle algo. Y en cuestión de segundos se escucharon unos disparos. Gravemente herido, Reinaldo fue llevado al Hospital San Miguel, donde murió el domingo 2 de noviembre de 1924 a la 1:30 de la madrugada a la edad de 43 años.
Reinaldo Matiz Trujillo, acompañado de una gran multitud de obreros, fue enterrado en un área del cementerio de Neiva donde sepultaban a los ateos y suicidas, porque hacía parte de la logia masónica del Huila. Solo un mes después, el asesino quedó en libertad. El caso fue trasladado a Bogotá por petición de la familia Matiz con la intención de buscar justicia, pero Ricardo Perdomo tenía demasiado poder político y económico. En el juicio en Bogotá el asesino fue declarado inocente. Durante varios años los obreros de Neiva, en una peregrinación visitaban la tumba de su líder Reinaldo Matiz Trujillo, hasta mediados del siglo XX. Las balas silenciaron al hombre más valiente y exitoso que tenía Neiva, denunciar la injusticia le costó la vida. Hoy su gran legado de hombre justo, lo mantiene vivo en la historia de Neiva.